¿Qué es lo más cerca que has estado de morir? Esto es bastante pobre. Casi me ahogo con un trozo de queso cheddar. Tenía unos 4 o 5 años y estaba comiendo felizmente mi queso viendo la televisión. Me metí demasiado y literalmente mordí más de lo que podía masticar. Comencé a sentir un poco de pánico y me escapé de mi hermana y mis amigos que miraban la televisión en busca de mi mamá o mi papá. No estaban en la casa, pero afortunadamente encontré a mi papá en el jardín. Casi logré pronunciar las palabras papá, me estoy ahogando. Sin dudarlo, me levanta por los tobillos y me golpea la espalda con una mano mientras me cuelga boca abajo con la otra. Después de 3 o 4 golpes, el queso sale volando de mi garganta y cae al suelo. Nuestro perro procedió a comérselo. Mi recuerdo más vívido de la infancia. No lo recomendaría. Hice algo similar en mi infancia, mientras disfrutaba de un caramelo. Estaba sentado en un asiento elevado en el coche, y de repente, me quedé con solo el palo. Mis padres, al verme, notaron que estaba casi púrpura. Logré balbucear que necesitaba un vaso de agua. Ahora, siempre que alguien tiene sed en la familia, recordamos ese divertido momento. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Mi apéndice se rompió. Mis padres me llevaron a una pequeña clínica porque tenía dolor de estómago. El médico les dijo a mis padres que tenía un dolor de estómago normal y que debía beber líquidos. Pasé 3 días con un dolor insoportable. Mis padres finalmente me llevaron al hospital. Me diagnosticaron rotura de apéndice y me operaron en 1 hora. El médico dijo que podría haber muerto si mis padres hubieran esperado un día más. Es curioso, tengo una historia similar. Durante varios días sentí dolores en el abdomen y sospechaba de un problema con el apéndice. Consulté a un médico, quien aseguró que no era eso, ya que podía sostenerme en una pierna, y recomendó mantener el estómago caliente. Finalmente, al ir al hospital unos días después, me informaron que tenía menos de 12 horas de vida y que el calor solo empeoraba la situación. Estaba caminando por la acera escuchando música. Me pasé por un semáforo en rojo en la intersección, 3 carriles, así que presioné el botón caminar. La luz de caminar se encendió y comencé a cruzar. Había vehículos detenidos en los 2 carriles más alejados, pero el primer carril estaba vacío. Di un par de pasos hacia la calle cuando un automóvil que iba a unos 40 pasó zumbando, pasándose el semáforo en rojo. No tengo idea de si el conductor me vio o no, pero estoy seguro de que no lo vio y los auriculares bloquearon todo ruido. Eso fue hace unos 10 años. Si ese auto me hubiera atropellado, seguramente estaría muerto. ¿La moraleja de la historia? Nunca, jamás, cruces una intersección con ambos auriculares puestos. Y mira a ambos lados, por razones. Casi tengo una historia idéntica, aunque no había vehículos en la calle y también me mostraba el símbolo de caminar. Mientras montaba mi bicicleta, se me cayeron los auriculares viejos, así que me los puse al cruzar. En el momento en que me detuve, un coche que venía a gran velocidad pasó muy cerca. Un amigo que estaba allí observó todo y comentó que podría haberme atropellado si no me había detenido a tiempo. Es increíble cómo algunos ignoran las señales de tránsito. En la escuela secundaria, estaba peleando con uno de mis amigos. Lleno de rabia, tomó unas tijeras y me apuñaló en el pecho. Sorprendentemente, golpeó el botón de la camisa que llevaba en lugar de mi pecho. El botón se partió por la mitad y una mancha roja permaneció en esa zona durante unos días. Da miedo pensar que si no hubiera presionado el botón, ¿qué habría pasado? Eso es realmente complicado, pero creo que sería muy difícil herir gravemente a alguien con unas tijeras en el pecho. Las tijeras no son muy afiladas, necesitarías una gran fuerza para atravesar músculos y costillas y dañar un órgano vital. Si no se acierta en el objetivo, es probable que se necesite atención médica, pero la recuperación total podría ser posible. La situación con el cuello es otra cosa completamente distinta. Estaba muy enfermo, había tenido gripe durante una semana y estaba tomando muchos medicamentos de venta libre.
Finalmente, mi novio decidió que era una lástima y me llevó al hospital, donde me dieron antibióticos. Llegué a casa, tomé los antibióticos y entré en shock anafiláctico. Así que volvimos corriendo al hospital. Me dieron antihistamínicos, lo que solucionó el problema. Eso suena bastante intenso. Estar enfermo ya es malo, pero después que te den algo para ayudar y que ocurra eso. A veces la vida no te da un respiro. Al final, es bueno que recibiste la atención que necesitabas rápido. Espero que ya estés mejor ahora. Cuando tenía 7 años, fingí saber nadar para poder entrar a la piscina en una boda. Pensé que era fácil, que solo tenía que mover las manos y las piernas exactamente como los demás chicos. Salté, no pude salir y casi me ahogo, pero alhamdulillah, un niño me vio, saltó a la piscina y me salvó. Sin embargo, alguien con el nombre de Alhamdulillah me observó. La forma en que está redactada esta oración puede llevar a la confusión, ya que parece que un individuo que lleva ese nombre fue quien me rescató. La interpretación puede variar según la estructura, llevando a suposiciones sobre el papel de esa persona en la situación descrita. Me ha atropellado un coche 3 veces distintas. El último me jodió la pierna derecha y ese lado de la cadera. Aunque ahora estoy bien. Pero el miedo que me produjo no apareció hasta unos 30 minutos después, cuando me pusieron un yeso temporal. Es fundamental tener en cuenta que, antes de cruzar cualquier carretera o calle, es imprescindible detenerse y observar en ambas direcciones para asegurarte de que no hay vehículos aproximándose. Si omites este paso, corres el riesgo de sufrir un accidente. La precaución es clave para mantener la seguridad al transitar por la vía. Siempre actúa con responsabilidad y no subestimes el peligro que puede representar el tráfico. Casi sufro un shock hemorrágico. Tuve una úlcera de estómago por motrín con el estómago vacío. Pensé que simplemente estaba perdiendo forma. Un día no podía cargar mi bandeja del almuerzo y decidí ir a la clínica. Me acostaron y me dijeron que me sentara, eso fue difícil. Luego me dijeron que me levantara y no pude. Me dijeron que había perdido mucha sangre. Llego al hospital, recibo 3 transfusiones de sangre. Todo mejor. Eso suena bastante serio. A veces, uno no se da cuenta de lo que pasa hasta que es demasiado tarde. La salud es algo que no deberíamos tomar a la ligera. Me imagino que después de eso, aprendiste a cuidar más de ti mismo. Al final, qué bueno que recibiste la ayuda a tiempo y que ahora estás bien. Durante el verano pasado tuve una hoguera. Primero intenté encenderlo con leña, yesca y troncos, pero no se encendía. Luego recurrí a usar uno de esos bloques iniciadores de fuego, eso tampoco funcionó. Han pasado unos 30 minutos desde que todos llegaron y no podemos iniciar el fuego. Voy a mi garaje, tomo un poco de gasolina y empapo el pozo. Le pido a mi amigo que me lo encienda. Lo hace, pero demasiado pronto. Como gasolina que todavía sale temprano de la lata. Hay un vídeo en alguna parte de esto sucediendo, y se puede ver claramente el fuego subir por el arroyo y entrar en la lata, no explotó ni nada por el estilo. Ah, sí. Todavía no se enciende. Terminamos encendiendo el fuego con un chip Doritos. Además de todo, soy un Eagle Scout. Eso suena como un lío. Intentar hacer una fogata y terminar con un Dorito es algo que no se olvida fácil. Es curioso pensar que, a pesar de ser Eagle Scout, a veces las cosas no salen como uno espera. Al final, al menos todos tuvieron una buena risa. La próxima vez, quizás solo llevar unos fósforos. Cuando era niño en un campamento de verano, había un niño que mantuvo mi cabeza bajo el agua durante mucho más tiempo del que se consideraría aceptable. Al final el otro niño se aburrió o algo así y finalmente me dejó volver a subir. Te cuento que cuando era niño, en un campamento de verano, había un chico que me sostuvo la cabeza bajo el agua. Fue mucho tiempo, más de lo que debería. Al final, creo que se aburrió y me dejó salir. Fue raro, pero así eran las cosas a esa edad. No pasó a mayores, pero sí me dejó pensando un rato. ¿Una vez casi me ahogo en uno de esos rápidos? Emoticono cara feliz, acento circunflejo en realidad acento circunflejo no acento circunflejo se acento circunflejo como acento circunflejo se acento circunflejo llaman acento circunflejo en acento circunflejo inglés, en las piscinas porque un amigo tuvo un ataque de pánico y se aferró a mí, lo que me hizo hundirme y básicamente tener un ataque de pánico. Mí mismo. Por suerte, los rápidos tenían zonas tranquilas con poca corriente, lo que me dio tiempo suficiente para estabilizarme y encontrar la frontera. No era tan peligroso para la vida como otros, pero daba mucho miedo en ese momento.
Debía tener 8 años o algo así cuando sucedió y pasaron un par de años antes de que me atreviera a volver a uno de esos. Esa vez que casi me ahogo en unas corrientes era intensa. Mi amigo tuvo un ataque de pánico y se agarró de mí, llevándome bajo el agua. Fue un momento complicado, pero las partes tranquilas me dejaron recuperarme. No fue tan grave como otras situaciones, pero en ese momento sentí mucho miedo. Tardé un tiempo en atreverme a volver a esos lugares. Estaba tendiendo un cable junto a una rampa de salida de la interestatal. Estaba paleando tierra pensando en lo que iba a hacer el viernes cuando recordé que tenía una bolsa de Skittles en el camión que quería comerme. Era el paquete azul que era nuevo en ese momento, así que fui al camión para recogerlos. Comencé a caminar y unos 15 pies más tarde un automóvil sale volando de la interestatal y choca contra la barandilla en la que estaba trabajando. Resultó que se trataba de una conductora de 16 años que se sobrecorrió y perdió el control de su Ford Escort. El accidente acabó dañando bastante el coche, pero nadie resultó herido. Me asustó la trivialidad de todo esto, la policía vino y la grúa en 1 hora y ese fue el final. Todo seguía como de costumbre para todos los demás, pero si no corría a buscar esa bolsa de Skittles, hoy estaría muerto como ataúd cerrado. Todavía guardo esa bolsa de Skittles en mi camioneta. TLDR, una bolsa de Skittles me salvó la vida. Eso suena a algo de película. A veces, las decisiones más pequeñas tienen un impacto grande. Estuviste en el lugar correcto en el momento correcto. Es curioso pensar que un simple antojo de Skittles pudo cambiar todo. La vida es frágil y esas experiencias te hacen reflexionar. Ahora, cada vez que ves esa bolsa, te recuerda lo inesperado y valioso que es vivir. Esas dulces pueden tener un significado profundo. Cuando estaba haciendo una aventura de tirolesa barra diagonal escalada de árboles y olvidé atar una línea de seguridad, entonces estaba parado en el costado de un árbol, a 50 pies sobre el suelo, sin ninguna línea de seguridad. Luego rápidamente até una cuerda antes de que pudiera caer. A veces uno se confía demasiado. Recuerdo cuando fui a hacer tirolesa y, por un momento, me olvidé de amarrarme. Estaba ahí, a 15 metros del suelo, solo apoyado en el árbol. Fue un momento tenso, pero logré ponerme la línea de seguridad antes de que pasara algo malo. Aprendí que siempre hay que revisar 2 veces las cosas en esa clase de aventuras. Andando en bicicleta por la carretera, un charco delante de mí, el sonido de un coche detrás. Dejo pasar el coche, luego giro a la izquierda para rodear el charco. Chirrido de frenos, aceleración brusca, intento de agarrarme a la moto, caída libre, deslizamiento sobre la acera, todo ello subrayado con un concepto activo no verbal de bueno, mierda. De alguna manera supuse que solo había un auto detrás de mí. Afortunadamente, salí con una conmoción cerebral menor y un ligero déficit de piel en la espalda. Eso me recuerda a una vez que iba en bicicleta y de repente un coche se acercó demasiado. Intenté esquivar un charco, pero el coche frenó justo cuando yo giraba. Caí al asfalto y podría haber sido peor, solo un raspón y un golpe en la cabeza. Fue un momento raro, pero al final solo reí de la situación. A veces, la vida te sorprende así. La primera vez que tomé Zyrtec para mis alergias estacionales sufrí anafalaxis. Mi jefe llamó al 911 y 6 paramédicos vinieron y me rescataron. Su consejo para mí fue: no lo vuelvas a tomar. No se me escapa la ironía de ser alérgico a un antihistamínico. Esa vez que tomé Zyrtec por primera vez fue una locura. Nunca pensé que un antihistamínico me podría afectar así. Mi jefe se asustó y llamó a emergencias. Recuerdo a varios paramédicos ayudándome. Al final, solo dijeron: no lo tomes más. Es gracioso, en un sentido extraño, ser alérgico a algo que se supone te ayuda. Simplemente no lo vi venir. Cuando tenía unos 4 o 5 años, mi padre ganaba algo de dinero como árbitro en partidos de béisbol locales. Mi mamá y yo íbamos a ver los juegos y yo normalmente jugaba en el césped y miraba rocas e insectos. En un juego me alejé un poco más de mi mamá de lo habitual. Realmente no iba en ninguna dirección en particular, solo estaba deambulando cuando escuché un ruido fuerte y miré hacia arriba. Me di cuenta de que estaba en los jardines, ya que la valla no lo rodeaba por completo. El fuerte ruido se produjo cuando el bateador golpeó la pelota en el aire. Vi que la pelota se hacía cada vez más pequeña y luego empezó a hacerse más y más grande. Resulta que estaba cayendo directamente hacia mi cabeza, pero yo no tenía la edad suficiente para tener los medios para apartarme del camino. Inmediatamente antes de que la pelota me golpeara en la cara, apareció un guante de uno de los jardineros y atrapó la pelota. Probablemente ya no estaría aquí si esa pelota me hubiera golpeado en la cabeza.
Me acuerdo de una vez que estaba en un juego de béisbol de pequeño. Estaba jugando en el césped y de repente me distraje con unos bichos. Sin darme cuenta, me alejé un poco de mi mamá. Escuché un ruido fuerte y vi una pelota viniendo directo hacia mí. Justo antes de que me golpeara, un jugador la atrapó. Si no lo hubiera hecho, la historia podría haber terminado diferente. Tuve un ataque de asma y me asusté, lo que empeoró las cosas y me costó mucho respirar. Me desmayé y luego me desperté 8 horas después sin saber quién me trajo al hospital ni nada por el estilo. Eso suena bastante serio. No tener control en una situación así es complicado. Pasar un buen tiempo sin saber qué pasó debe haber sido aterrador. A veces, cuando te enfrentas a algo tan intenso, la mente se bloquea un poco y se pierde la noción de lo que sucede. Espero que ahora estés mejor y que ese tipo de cosas no sucedan de nuevo. En la secundaria salía de la escuela y caminaba a casa. Necesitaba cruzar la calle así que me detuve frente a un autobús escolar que estaba detenido. No podía ver alrededor del autobús pero el conductor me hacía señas. No pensé mucho en ello, pero me detuve por una fracción de segundo para mirarla. Justo cuando comencé a pasar junto al autobús, otro pasó silbando por mi cabeza y rápidamente salté hacia atrás. Si no la hubiera mirado, habría quedado aplastado. Han pasado más de 20 años y sigue siendo uno de mis recuerdos más vívidos. A veces, esos momentos pueden cambiar tu vida. Recuerdo una vez cuando era joven tratando de cruzar una calle. Me pasó algo similar, un autobús nos bloqueaba la vista y apenas vi que alguien me señalaba. Si no hubiera mirado, podría haber estado en una situación peligrosa. Es curioso cómo pequeños detalles pueden marcar la diferencia, y aún hoy lo recuerdo claramente. Tenía 11 años y estaba en un crucero por el Caribe. El crucero hizo escala en el Resort Atlantis. Cosas típicas de niños ricos. En un momento caí por un tobogán, que no sabía que terminaba en el fondo de una piscina importante. Siempre me han asustado las aguas profundas, pero el miedo literalmente me paralizó hasta el punto de que ni siquiera podía remar como perro o flotar en el agua. Agité los brazos por todos lados y grité pidiendo ayuda, pero la mayoría de la gente debió pensar que estaba bromeando. Cuando estaba seguro de que me ahogaría, vino un socorrista y me rescató. Hasta el día de hoy mi hermano insiste en que yo podría haber estado en esa agua. Recuerdo que a mis 11 años fui a un crucero por el Caribe. Paramos en el Resort Atlantis. Mientras jugaba, bajé por un tobogán y caí en la parte profunda de una piscina. Siempre he tenido miedo al agua profunda, y me quedé paralizado. Grité por ayuda, pero nadie me tomó en serio. Por suerte, un salvavidas llegó a rescatarme. Mi hermano siempre dice que podría haberme quedado de pie en esa parte. Mis hermanos y yo habíamos pasado nuestras vacaciones en casa de nuestras tías abuelas y nuestra mamá vino a recogernos. Cuando íbamos de regreso a casa, ella se perdió y terminamos en un camino de montaña atravesando el bosque, alrededor de las 9 de la noche a finales de diciembre. De repente salimos del bosque y nos topamos con hielo negro. Solo recuerdo el mundo girando a nuestro alrededor y viendo la montaña correr hacia nosotros. Luego solo sentí un gran choque, más giros y otro choque. Cuando salimos, todos estábamos casi ilesos, resulta que mi mamá sufrió un latigazo cervical. Vi que nos habíamos golpeado contra la barandilla. Al otro lado había un fuerte desnivel, de unos 200 metros, tal vez más. Si esa barandilla se hubiera roto, estaríamos todos muertos. Y hubo una vez que estaba solo en casa a los 14 años y tuve fiebre muy alta, casi 41 grados por un tiempo. No me di cuenta hasta más tarde de lo peligroso que era. Por supuesto, no fui al médico, porque A, siempre odié ir al médico, B, estaba sola, y C, era domingo y habría tenido que tomar transporte público hasta el hospital. Cuando mis padres llegaron a casa, la fiebre había bajado un poco. Pasé toda la semana siguiente en cama. La historia de mi madre y mis hermanos en el coche me hace pensar en lo frágil de la vida. Un momento estamos riendo, y al siguiente, todo puede cambiar. Lo de quedarse atrapados en el hielo, casi cayendo por el barranco, es un recordatorio. También esa vez que estuve solo con fiebre alta. No me di cuenta de lo peligroso que era. A veces, las cosas pueden salir mal muy rápido y no estamos preparados. Mucho menos severo, pero esto me recuerda cuando mi hermano y yo estábamos jugando afuera en el juego que construyó mi papá. Tenía un 2X4 subiendo por un costado y estaba tratando de sacarlo. Le dije a mi hermano, oye, cuidado, estoy logrando esto. Básicamente me dijo Vic. Me doy la vuelta para quitármelo y luego él camina justo debajo. Cae y lo golpea en la cabeza. Necesita puntos. Hasta el día de hoy, no asumo ninguna culpa por esto.
Hermano, sé que estás leyendo esto. Sigo diciendo que es tu culpa, P. En 2 ocasiones, se atrapó la mano de mi hermana en la puerta de un auto. Uno pensaría que aprendería a mantener las manos alejadas de las puertas que se cierran. Hizo lo mismo, a la misma edad con una paleta. Estaba sentado en un asiento elevado en la parte trasera de nuestro viejo Géminis y de alguna manera chupé todo el globo del palo. Mis padres miran hacia atrás y me ven agarrando el refresco sin paleta en mi mano poniéndose morado. Logré decir yo, creo que me gustaría, arca, arbidrio, agawa. Es una broma habitual en nuestra familia cuando alguien tiene sed. Durante una celebración de Halloween en la infancia, un caramelo se atoró en la garganta, dificultando la respiración y el habla. La madre siempre advertía sobre esos dulces, lo que provocó cierta confusión cuando comenzó a golpear suavemente la espalda, ya que se creyó que estaba descontenta. La situación se volvió alarmante, pero afortunadamente se logró resolver sin mayores complicaciones. Cuando era niño, estaba solo en casa y puse mis manos en el tarro de galletas. Casi me muero por asfixiarme con una barra de granola. Tuve que toser mucho y sentí que me asfixiaba. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en el suelo, no tengo idea de cuánto tiempo había pasado, pero un lado de mi cara estaba rojo y tenía el patrón de la alfombra impreso en él. Nunca se lo conté a mis padres porque pensé que me metería en problemas por asaltar el tarro de galletas. Es importante recordar que los niños en situaciones de emergencia, como cuando se atragantan, a menudo buscan un lugar donde ocultarse porque temen las consecuencias. Es fundamental comunicar a los seres queridos que pueden acudir en busca de ayuda sin miedo a ser castigados. Este tipo de apoyo es crucial y debe ser reforzado constantemente para que lo recuerden en momentos críticos. La comunicación abierta puede marcar la diferencia en situaciones difíciles. Casi me ahogo con un trozo de chuleta de cerdo, mi comida favorita desde que era pequeña. Comencé a hacer esos ruidos de asfixia y mi mamá rápidamente sacó un Heimlich, creo que se escribe así, y el trozo de chuleta de cerdo voló al suelo. Desde entonces solo me atraganté unas 2 o 3 veces con un trozo de chuleta de cerdo. Necesito aprender a masticar correctamente antes de tragar. No mencionaste más sobre la técnica de Heimlich, así que supongo que en las ocasiones anteriores no fue tan grave. Eso me parece un avance. Sigue practicando y te convertirás en un experto en masticar carne de cerdo. En promedio, se requieren 10.000 horas para dominar una tarea compleja. Tenía un muy buen amigo en una situación similar y desafortunadamente no recibió ayuda a tiempo. Me alegra que hayas podido pedir ayuda. Es lo más difícil de hacer pidiendo ayuda en una situación como esa. Editar, no lo hizo. Desafortunadamente, recibió asistencia. Hay algo extraño en esa frase, pero no logro identificarlo con claridad. Es interesante que la bombilla explotó. Creo que fue un momento increíble, considerando que te ayudó a recuperarte. Sucesos como ese me dan escalofríos, espero que todo mejore a partir de aquí. A veces, cosas así pasan en el momento justo. Recuerdo una vez que un amigo estaba en un mal lugar emocionalmente y, de repente, se cortó la luz. Se quedó ahí, en la oscuridad, y cuando volvió la luz, parece que como que despertó. Esa situación lo hizo replantearse todo. Desde entonces, trata de ver lo positivo en cada pequeña cosa. A veces, una chispa o un apagón hacen la diferencia. Me extirparon el apéndice en Cuba cuando tenía 12 años. Mis padres solo querían llegar a casa, así que nos subimos al avión, pensamos que era un dolor de estómago, y si no fuera por la azafata que dijo que deberíamos hacernos revisar por el médico del aeropuerto, habría muerto. Se habría roto sobre Florida y no habríamos podido aterrizar a tiempo. Fue apendicitis aguda perforada. Aunque Cuba pueda ser considerada un país con un gobierno autoritario, es importante reconocer que han logrado implementar un sistema de salud universal de manera bastante eficiente. A pesar de las críticas que se les pueden hacer, es evidente que han desarrollado un modelo de atención médica que ha beneficiado a gran parte de su población. Le pasó a mi amigo. Vivíamos juntos en un apartamento para 4 hombres en la universidad. Una noche, a las 2 de la madrugada, llama a mi puerta y me pide que lo lleven al hospital. Lo llevo rápidamente al hospital más cercano. Terminaron sin aceptarlo durante unos 90 minutos. Tuve que suplicarle a la recepción que mi amigo estaba afuera vomitando hasta los huesos para que lo admitieran. Su apéndice terminó rompiéndose a mitad de la cirugía. Mierda aterradora. Esa noche fue intensa.
Mi amigo me despertó a las 2 de la mañana pidiendo que lo llevara al hospital. Lo llevé rápido, pero lo dejaron esperando unas 3 horas. Tuve que insistir en la recepción porque estaba muy mal. Al final, su apéndice se rompió durante la cirugía. Fue una experiencia dura. Eso parece suceder más a menudo de lo que debería. Todo lo que se necesita es aplicar un poco de presión en un lugar del estómago de la persona para determinar si se trata de un problema con el apéndice. Me pasó cuando era pequeña, aunque mi proceso no fue tan rápido en cuanto a la eliminación. Dolor por rebote. Si al presionar la zona del apéndice sientes un mayor malestar al soltar la presión, es urgentemente necesario que acudas a emergencias. Mirar a ambos lados no siempre ayuda. Como regla general, soy muy cauteloso al cruzar calles, siempre miro a ambos lados, espero hasta estar seguro de que los autos se detienen para caminar, etc. Una noche, caminando de regreso del campus, cruzo la habitual intersección de 3 vías con la luz a mi favor. Está completamente vacío. Y luego capto un movimiento por el rabillo del ojo. Convertible negro, debía haber sido una palanca en neutral porque no hacía ruido y la intersección estaba al pie de la colina, viniendo directamente hacia mí con un semáforo en rojo sin señales de disminuir la velocidad. Di un paso atrás y casi me golpean de todos modos. Me quedé allí atónito por un momento. Para ilustrar cómo pienso, no estaba pensando, vaya, casi me muero, sino, vaya, a ese tipo casi le arruinan la noche. A veces te confías demasiado. Recuerdo una vez que caminaba de noche después de clase y crucé una intersección. Era mi ruta habitual y la luz estaba verde. De repente, un coche negro apareció de la nada, sin sonido, casi me atropella. Me quedé en shock, pero en vez de asustarme, pensé en cómo ese tipo podría haber arruinado su noche si me golpeaba. Es curioso cómo cambiamos la perspectiva en situaciones así. Paramédico aquí. Gran trabajo, preparaste a los médicos para que todo lo que tuvieran que hacer fuera entrar y tratar. Muchas veces simplemente recibimos una llamada de enfermo, y aparecemos y el tipo está haciendo el pescado y no tenemos idea de lo que pasó, así que tenemos que juntar las piezas del rompecabezas. La inyección que te pusieron se llama epinefrina. Es esencialmente lo mismo que libera su sistema nervioso cuando se activa la adrenalina. Ayuda a revertir las reacciones alérgicas, casi universalmente. Le pediría a un médico que le recete un EpiPen si aún no lo tiene. Si no está familiarizado con uno, es exactamente la misma inyección, simplemente dosificada y precargada para que pueda inyectarla usted mismo muy fácilmente. Probablemente aún desee llamar al 911 para que vayamos a revisarlo y asegurarnos de que se encuentra bien, pero probablemente le ahorrará un viaje al hospital. Aconsejo hacerse uno porque donde hay una alergia casi siempre hay otra. Y después de cada reacción a un alérgeno, la reacción se vuelve más grave. Tengo un amigo que es paramédico. Siempre dice que la parte más difícil de su trabajo es llegar a una escena sin saber qué pasó. Una vez, llegó a un lugar donde alguien estaba teniendo una reacción alérgica y no había información. Al final, usaron epinefrina y se resolvió. Ahora, lleva un EpiPen en su mochila, porque nunca sabe cuándo puede necesitarlo. Creo que es bueno estar preparado para lo inesperado. Lamento mucho tu pérdida, debe haber sido una experiencia bastante terrible. Me pareció muy gracioso como tu pequeña mente de 4 años decía, el coche se estrelló. Ahora, ¿dónde puse esos gusanos de goma? Era una situación de supervivencia. Se me ocurrió que, en caso de emergencias, era fundamental que las personas comieran para no pasar hambre, así que eso ocupó el primer lugar en mis prioridades. Además, no podía olvidar los gomitas. Por supuesto. Me decía a mí mismo, no puedes morir delante de Sara, una de mis amigas de toda la vida que corría detrás de mí por el banco, gritando pidiendo ayuda. Le habría marcado de por vida si hubiera muerto. Eso es lo que temo en la muerte. No el dolor, ni el miedo ni el fallecimiento, sino los recuerdos de mis amigos y el shock en sus vidas. Entiendo ese sentimiento. A veces, pensamos más en cómo nuestras acciones o situaciones afectan a los demás que en nosotros mismos. La idea de que un momento tan crítico podría dejar huellas en quienes queremos es difícil. Todos queremos ser recordados de la mejor manera posible, sin causar sufrimiento. Es un recordatorio de lo importante que es cuidar de nuestras relaciones mientras tengamos la oportunidad. Muchos bebés nacen con aspecto azul o muertos. Los 2 míos lo fueron. Mi segundo hijo incluso tuvo un código azul genuino 2 minutos después de nacer. Aunque todo era bastante rutinario para la gente de la sala de maternidad.
Aún así, estoy bastante seguro de que hace unos 100 años ninguno de los dos lo habría logrado. ¡Hurra por la medicina moderna! Es interesante pensar en cómo la medicina ha avanzado. Mi amigo tuvo una experiencia similar con su hijo recién nacido. Pasó por un momento inquietante, pero los médicos manejaron la situación con calma y eficacia. A veces, no nos damos cuenta de lo vital que es la tecnología y el conocimiento en esos momentos críticos. Estoy seguro de que sin esos avances, muchas historias serían diferentes. Siempre me interesa oír hablar de personas que sufren calambres graves mientras nadan. Tuve una experiencia similar pero en un grupo de amigos, así que salí fácilmente. Pero también tuve un calambre muy fuerte en un lago cerca de mi casa, y como tenía experiencia, nadando con un calambre, simplemente me recosté boca arriba y usé mis brazos para nadar hasta la orilla. Me tomó como 10 minutos recorrer unos 40 metros, pero lo logré. En realidad no es el calambre lo que casi te mata, fue el pánico y esa es la fiesta aterradora. He tenido una experiencia parecida. Recuerdo que estaba en una piscina con amigos y me dio un calambre. Salí rápido, pero en el lago fue diferente. Me dio otro calambre y, en lugar de entrar en pánico, me quedé en mi espalda. Usé solo los brazos para llegar a la orilla. Fue lento, pero lo logré. La parte difícil no fue el calambre, sino el miedo de no saber si llegaría. A un amigo mío le pasó algo similar. Tenía un amplificador poco fiable que había arreglado, pero rompió la carcasa en el proceso. Fue a moverlo y el estuche se cayó. Intentó agarrarlo y puso su mano sobre 2 condensadores. La sorpresa lo arrojó al otro lado de la habitación. Tiene suerte de que no estuviera enchufado o habrían sido cortinas. Eso me recuerda a un amigo que tenía un amplificador viejo. Intentó arreglarlo, pero terminó rompiendo la carcasa. Cuando lo movió, la carcasa se cayó. Al intentar sujetarla, su mano tocó 2 capacitores. Lo lanzó contra la pared. Se salvó porque no estaba enchufado, si no, no sé qué hubiera pasado. A veces no pensamos en lo peligrosos que pueden ser esos aparatos. En caso de que nadie te haya enseñado esto, antes de entrar en cualquier tipo de carretera o calle, detente y mira a ambos lados para asegurarte de que no venga ningún vehículo. Si no lo hace, existe la posibilidad de que lo golpeen. 3 veces. Eso me recuerda a un amigo que siempre cruzaba la calle sin mirar. Una vez, casi lo atropellan. Después de eso, se volvió más precavido. A veces, parece que necesitas vivir un susto para aprender algo tan básico. Ahora se ríe de ello, pero ha cambiado su forma de actuar. Siempre parado, mirando a ambos lados. Es curioso cómo pequeños momentos pueden marcar la diferencia. ¿Alguna idea de dónde y cómo contrajo la bacteria? Sé que puede asentarse en la piel, pero también he escuchado a personas contraerlo por una herida abierta expuesta a una masa de agua estancada, como un estanque, o por campos de hierba alta. Es difícil saber con certeza cómo contrajo la bacteria. He escuchado que puede estar en la piel de las personas, pero también he conocido casos de personas que la adquirieron de heridas abiertas en contacto con agua estancada o al caminar por campos de hierba alta. Es un riesgo que a veces no consideramos. No se realiza el Heimlich a niños pequeños, es demasiado fácil lesionarlos gravemente. Los golpes de espalda son la manera de ayudarlos a despejar una obstrucción. Al menos así era hace 4 años cuando yo era salvavidas. Hace unas semanas, tuve que enfrentar una situación complicada con un bebé que tiene 10 meses. Era muy rápido y logró poner una moneda en la boca. Antes de poder actuar, ya estaba en peligro. La coloqué sobre mi rodilla y, tras un golpe firme, logré que la moneda saliera junto con un poco de vómito. El susto me llevó a preocuparme mucho y decidí llamar al pediatra. No entiendo cómo más se podría manejar sin arriesgar a los pequeños. Me atraganté con un caramelo en Halloween cuando era joven. Se alojó en mi garganta por lo que no podía respirar ni hablar. Mi mamá siempre me decía que no los comiera, por esta razón, jajaja, así que cuando comenzó a golpearme la espalda pensé que estaba enojada conmigo. Recuerdo la frenada intempestiva en una carretera llena de tráfico, seguida de un forcejeo. Todo ocurrió porque solo pedí un poco de agua. La situación fue bastante caótica y me dejó sorprendido por la reacción inesperada. A veces, las pequeñas peticiones pueden desencadenar momentos intensos que se quedan grabados en la memoria de manera inesperada. No volviste a decir nada sobre la maniobra de Heimlich, así que supongo que las otras veces no te ahogaste tanto.
Eso me parece un progreso. Sigue practicando y serás un experto en masticar correctamente la carne de cerdo. Solo se necesitan una media de 10.000 horas para dominar una tarea compleja. Es bueno ver que has mejorado un poco con la comida. A veces, solo se necesita práctica para hacer las cosas bien. Recuerdo a un amigo que siempre tenía problemas con los espaguetis. Después de unas semanas, se volvió un experto. Todo es cuestión de tiempo y constancia. A seguir practicando, que se aprende de los tropiezos. No estás haciendo perder el tiempo a nadie si llamas a una línea directa de suicidio, siempre y cuando no seas una broma. La mayor parte del tiempo que la gente pasa trabajando en las líneas directas de suicidio es en realidad tiempo de inactividad esperando otra llamada. Y la gran mayoría de las personas con las que hablan no están en peligro inmediato de suicidio. No se sienta mal por llamar a alguien con quien hablar. Para eso están ahí. Es importante recordar que las líneas de ayuda están ahí para brindar apoyo. Muchos trabajan en esas líneas y hay momentos de espera, así que no te preocupes por interrumpir. Hablar con alguien puede ser un alivio. No estás causando problemas, simplemente estás buscando conexión. Si necesitas esa charla, es válido. A veces, hablar es un paso importante. No es un apéndice roto. Pero cuando mi hermana estaba en 8º grado, su glándula tiroides se hinchó en su cuello. Parecía como cuando un personaje de dibujos animados se traga algo enorme, como una pelota de béisbol, y la forma permanece en su garganta. De todos modos, antes de que se volviera demasiado grande, la enfermera que vieron con ella les dijo que la dejaran dormir y regresaran por la mañana si no estaba mejor. Ellos no escucharon y fueron al hospital. El médico dijo que si la hubieran dormido toda la noche no se habría despertado por la mañana, ni nunca más. Se sometió a una cirugía inmediata y le extirparon el bulto y la mitad de la tiroides, aparentemente era algo inaudito y ahora está en algún libro de medicina en algún lugar. También le quedó una cicatriz malvada en la garganta, lo que generó historias épicas cuando nos mudamos. Una nueva escuela. La cicatriz se desvaneció lentamente y ahora toma una pastilla para regular su tiroides. A veces es mejor no escuchar a los médicos o enfermeras y simplemente ir al hospital. No es la peor experiencia, pero sí una que se queda en la memoria. La hermana de un amigo tuvo un problema serio con su tiroides en 8º. La enfermera le dijo que durmiera, pero fueron al hospital. Al final, le hicieron cirugía de emergencia y aunque quedó con una cicatriz, eso se convirtió en parte de su historia. A veces, es mejor confiar en el instinto y actuar rápido, aunque los profesionales digan lo contrario. Hombre, los médicos pueden ser tan estúpidos. Cuando tenía 8 años, mi hermana estaba muy enferma y tenía síntomas parecidos a los de la gripe. Tenía un dolor de cabeza horrible, le costaba respirar y sentía tanto dolor que apenas podía moverse. Mi mamá la llevó al pediatra, quien le dijo que no podía respirar porque no se esforzaba lo suficiente, y la envió a casa. Finalmente fuimos a la sala de emergencias, donde descubrieron que tenía el peor caso de neumonía pediátrica que el médico de urgencias jamás haya visto. Fue ingresada y luego trasladada en avión al hospital de niños después de que su pulmón colapsara. Pasó 2 semanas en el hospital y tuvo que someterse a una cirugía para drenar sus pulmones. Mi hermana casi muere por culpa de ese primer médico idiota, eso fue hace casi 20 años y todavía me molesta. La madre llevó a la pequeña al médico especializado en pediatría, quien observó que tenía dificultades para respirar y expresó que no estaba poniendo suficiente empeño, antes de recomendar que regresara a casa. No sé qué más decir al respecto. He experimentado algo más o menos lo contrario de tu historia. Conduzco al centro a altas horas de la noche. Luces verdes. De repente, un imbécil en bicicleta sale de detrás de un edificio en la acera y pasa por encima de la señal de no caminar en su bicicleta. Tuve que girar el volante, frenar bruscamente y detenerme bruscamente solo para evitar convertirlo en una mancha roja en el pavimento. Él simplemente siguió adelante. A veces pasa eso. Estás en el camino, sigues las señales y alguien más no. Una vez, un amigo mío casi atropella a un tipo que cruzó sin mirar. El tipo ni se inmutó y siguió como si nada. A veces parece que la gente no tiene idea de los peligros. Es frustrante, pero puede ser un recordatorio de que siempre tienes que estar atento en la carretera. ¿Cómo se puede andar en bicicleta con auriculares puestos? La audición es de suma importancia al conducir. Mis oídos han salvado mi galleta más veces que mis ojos. Con experiencia, puedes sentir si un coche que se acerca por detrás te va a rozar o te va a pasar a una distancia segura. Tus oídos pueden advertirte de un coche que se acerca desde tu punto ciego mientras tus ojos están fijos en otro peligro.
Consejo de un compañero ciclista, deja caer los cogollos. A mí me pasó algo parecido. Una vez, iba por un camino de montaña con mis AirBuds puestos. Estaba escuchando música cuando de repente escuché el sonido de un coche acercándose. Justo a tiempo, giré y evité el accidente. Desde entonces, siempre quito los auriculares al andar en bici. La percepción del entorno es clave. No vale la pena arriesgarse por un par de canciones. Me atropelló un auto que iba a unos 35 mientras estaba en mi patineta, el zapato salió volando unos 50 pies hacia una zanja. Rodé sobre el capó, rompí el parabrisas, me quité el espejo, aterricé de pie y estaba perfectamente bien. Entonces me di cuenta de que mi brazo estaba completamente abierto y se veía el hueso. Algunos buenos testigos vinieron y me preguntaron si necesitaba ayuda y en mi confusión murmuré, ¿pueden encontrar mi zapato? Es una locura cómo las cosas pueden pasar en un instante. Estar en la carretera sobre una patineta ya es arriesgado, pero salir prácticamente ileso de eso es sorprendente. La parte de buscar el zapato en medio de todo es algo que te hace pensar en cómo lidiamos con el dolor y la confusión. Al final, se ve que tu instinto fue más sobre lo cotidiano que sobre la gravedad de la situación. No, está todo muerto. Han pasado algunas horas. eb/u/ekaya 153, eras muy querido, si no ligeramente incomprendido. Siempre ayudaste a la gente con su ortografía y gramática, como un verdadero caballero. Que descanses en paz. Ayudaba a la gente con la ortografía, eso es algo bueno. A veces, las personas son más críticas de lo que deberían. Es fácil ser malinterpretado. Pero parece que dejó una buena impresión en los demás. Es triste cuando alguien así ya no está, aunque siempre quedará su legado en las cosas que hizo. Hizo su parte en este mundo, y eso cuenta. Gracias. En realidad, ya nunca escribo nada descriptivo porque estoy a punto de graduarme en ciencias de la computación, por lo que la mayor parte de mis pulsaciones de teclas terminan ocultas detrás de un compilador o enterradas debajo de gráficos e interfaces llamativos. Aprecio el tiempo que te tomaste para leerlo, así que gracias una vez más. Es interesante cómo la vida se vuelve más técnica a medida que avanzamos en nuestros estudios. Recuerdo cuando estaba en mis últimos años de la universidad, todo lo que hacía era programar y estudiar algoritmos. Me perdí un poco de la creatividad. Pero al final, todo ese esfuerzo vale la pena. Es genial que aprecies lo que escribes, a veces es bueno recordar lo que realmente disfrutamos. Sí, puede que tengas razón. En cierto modo me recuerda a cuando jugaba mucho al juego de qué pasaría si. Quizás la distraí molestándola con preguntas justo antes del accidente. Quizás hice esto, hice aquello, pero el resultado final es siempre el mismo. Sucedió, y eso es todo. A veces, reflexionamos sobre lo que hicimos o dejamos de hacer. Recuerdo a un amigo que siempre se preguntaba y si después de un accidente. Se culpaba por las cosas pequeñas, como una pregunta inoportuna. Al final, no importa cuánto lo analizara, ya había pasado. Todos tenemos esos momentos en los que deseamos haber actuado diferente, pero hay que seguir adelante. Sabes, realmente esperaba conseguir uno de esos pedazos de papel que básicamente les dice que soy biónico. Mi papá tiene uno para las placas y tornillos en su rodilla, porque parecía muy malo en ese momento. En cambio, lo que sea que usaron para arreglarme la cara, no lo recuerdo, aunque ya me lo han dicho unas 5 veces, no activa los detectores de metales ni nada por el estilo. Recuerdo que una vez estaba mirando un video de alguien que había tenido una cirugía similar y al salir del hospital mostró su certificado biónico. Yo también pensé que sería genial tener algo así. Pero al final, solo tengo esta cicatriz y ninguna prueba de que soy parte máquina. Al menos no hay que preocuparme por sonar las alarmas en el aeropuerto. Sí, entonces no fue tan aleatorio como dije antes. Simplemente sabía que ya estaba escribiendo mucho y no quería hacerlo más largo. El tipo que me salvó la vida tiene un hijo 2 años mayor que yo, que fue a la misma escuela secundaria que yo. Había 100 niños en total en toda la escuela, por lo que todos se conocían. También había jugado fútbol con su hijo, son una familia increíble, amable y muy extrovertida incluso antes de que salvara mi vida. Recuerdo que el FD local celebró un banquete en su honor y él siguió bromeando sobre lo incómodo que era todo el tiempo. Llegar a la escena y actuar de la forma en que lo hizo, no se equivoquen, arriesgó su propia vida para salvar la mía cuando el auto explotó tal vez 15 segundos después de que me aclaró según los informes, fue completamente natural para él y no era algo que pudiera ser. Aplaudió. No quería ser el centro de atención en absoluto.
Y luego, por supuesto, me sentí avergonzado porque simplemente se trataba de prestar más atención al error increíblemente grande que había cometido. Un error es solo un error, así que no te castigues por ello. Experimenté un choque frontal con un vehículo que pasó un semáforo en rojo y entiendo bien la frustración y la tristeza que trae el dolor crónico. Es importante que cuides de ti mismo. Antes del accidente, hace casi 5 años, no era muy activo y eso no ha cambiado mucho. Mis pensamientos están con aquellos que han perdido su estilo de vida. Mantente fuerte. Era lo mínimo que podía hacer. Creo que aunque mi vida casi había terminado, su vida casi estaba arruinada. Él todavía tendría que vivir consigo mismo y yo sería la víctima. Ver a un hombre adulto llorar así por mi error fue realmente humillante. La verdad es que a veces las decisiones pueden afectar mucho a los demás. Me acuerdo de un amigo que se sintió mal por una situación similar. Se dio cuenta de que sus errores podían dejar huellas en las personas que le importaban. Ver a alguien que admiro tan vulnerable me hizo reflexionar sobre mis propias acciones y sus consecuencias. Es un recordatorio de que somos responsables de cómo actuamos en la vida. No sé. No soy médico. Fue hace unos años, sucedió a las 3 de la mañana y estaba bastante enfermo, así que es posible que decidieran que era otra cosa, y simplemente no recuerdo los detalles exactos. Es probable que una infección bacteriana ocurra debido a un sistema inmunológico debilitado. Un conocido experimenta bronquitis cada vez que enfrenta cualquier enfermedad. ¿Gripe? Bronquitis. ¿Resfriado? Bronquitis. ¿Es otoño? Bronquitis. Sí y no. No lo hicieron en ese momento. Estuve en el hospital durante aproximadamente una semana antes de que cesara repentinamente. 20 años después me diagnosticaron acalasia, una disfunción del esófago. Podría ser que fuera un primer episodio en aquel entonces. Es curioso cómo a veces no le damos importancia a lo que nos pasa. Estuve en el hospital una semana y ni me imaginaba lo que venía. 20 años después, me diagnosticaron achalasia. Tal vez lo que viví en ese entonces fue un primer indicio. A veces, las cosas se conectan de maneras inesperadas. La salud es un tema complicado. Los niños no entienden realmente la gravedad de la situación, incluso si se les explica adecuadamente. Estoy de acuerdo, como alguien que disparó desde muy joven, sabía que si rompía las reglas me patearían el trasero y me dispararían solo con la supervisión de un adulto. Ahora tengo amigos, entre 23 y 24 años, que también son terribles con las reglas, por lo que no dependen completamente de la edad. Es cierto, los niños no suelen captar la gravedad de las situaciones. Recuerdo que cuando era pequeño, mis amigos y yo solíamos jugar con cosas que no debíamos, sin pensar en las consecuencias. A veces, incluso ahora, conozco a algunos que no han aprendido las lecciones. Al final, la supervisión siempre es crucial, pero hay quienes simplemente no entienden la importancia de seguir las reglas. Este también fue mi primer pensamiento. Cuando era más joven, cada vez que causaba que alguien más resultara lastimado, cosas totalmente inocuas, como golpearlos demasiado fuerte en un juego de etiqueta o caer accidentalmente por el tobogán mientras todavía había un niño en él y golpearlos, me sentía tan abrumado. Con culpa y ansiedad me asustaba y empezaba a llorar. En retrospectiva, probablemente parecía una pequeña prostituta de la atención, pero en realidad estoy muy alto en la escala de empatía y no pude evitarlo porque estaba muy molesta por lo que había hecho. Probablemente tenía miedo de pensar en lo que podría haber hecho, le preocupaba meterse en problemas porque sabía que estaba mal y en general, se sentía culpable. Entiendo esa sensación de culpa y ansiedad. Cuando era niño, también me preocupaba mucho lastimar a otros, incluso en juegos. A veces, un golpe accidental podía hacerme sentir mal todo el día. Recuerdo haberme sentido abrumado y no sabía cómo manejarlo. Supongo que hay personas que simplemente sienten más empatía por los demás, y eso está bien. Es parte de ser humano. Aquí, en Columbia Británica, si la luz verde parpadea, significa que es una intersección controlada por peatones y se volverá roja solo si se presiona el botón. De lo contrario, el botón enciende la señal de caminata en el siguiente cambio de luz, pero no afecta el tiempo. Recuerdo un día en el que estábamos esperando en una intersección así. Algunos peatones estaban presionando el botón, pero el semáforo seguía igual. Nos reímos porque un amigo pensaba que el botón hacía que el semáforo cambiara más rápido. Después de un rato, decidimos cruzar. Era un buen ejemplo de cómo a veces las cosas no funcionan como esperamos.
Solo hay que tener paciencia y esperar el momento adecuado. Algo así no surge de la nada. Tuve un dolor extremo en mis brazos durante las semanas previas a este evento. Mi médico me dijo que probablemente se debían al crecimiento. Debería ser hombre, porque la mayoría de las personas los tienen en algún momento de su vida y no son tan malos como yo los representé. Mirando hacia atrás, ahora puedo decir que los tumores me presionaban los nervios. Un claro octubre del 10 en la escala de dolor. Entonces, escuche a su cuerpo y confíe en su propio juicio sobre cualquier otra cosa y todo estará bien. Lamento que algunas personas no estén dispuestas a confiar en los jóvenes, sobre todo en temas tan serios como la salud. Es alentador saber que te encuentras bien. Creo que esto significa que tienes mucha suerte. Empuja la trifecta de la suerte, mira si puedes conseguir una beca para algún país increíble como Noruega. Editar, ONE. La misa es bastante impresionante para las escuelas. Octubre del 10 pueden recomendar escuelas en Ma. Recuerdo que un amigo consiguió una beca para estudiar en Noruega. Siempre ha sido un tipo con suerte. Se fue y, la verdad, disfrutó muchísimo la experiencia. Me contaba que las montañas y los fiordos eran impresionantes. Después, decidió que quería seguir en el extranjero, así que ahora está en Massachusetts. Siempre decía que la educación allí era de 10. Es interesante ver cómo cambió su vida en poco tiempo. Es posible que haya contraído una infección bacteriana debido al sistema inmunológico debilitado. Mi amigo contrae bronquitis cada vez que padece cualquier enfermedad. ¿Gripe? ¿Bronquitis? ¿Frío? Bronquitis. ¿Es otoño? Bronquitis. Siempre que mi amigo se enferma, termina sufriendo de bronquitis. ¿Acaso se contagia de bronquitis cuando ya tiene ese problema respiratorio? Benadryl no es un milagro para mí, solía tomar Piriton cuando era más joven por reacciones alérgicas. Un día se nos acabó, en la farmacia lo único que quedaba era Benadryl, así que lo tuve como sustituto. Mis labios se hincharon enormemente, me desmayé y me desmayé. DRL recetó medicamentos para la alergia, tuvo una reacción alérgica a dichos medicamentos. Eso es complicado. Tal vez no sea recomendable salir de casa si tienes reacciones a ciertos elementos y el Benadryl no está funcionando. Es importante cuidar de tu bienestar y considerar opciones alternativas que puedan ayudarte a sentirte mejor. Prioriza tu salud y busca el consejo de un profesional si es necesario. A veces, quedarse en casa puede ser lo más adecuado. El movimiento Scout en el Reino Unido no es así en todas partes, te lo aseguro. Ope tuvo mucha mala suerte, pero no es común que los Scouts se comporten así. Obviamente tenían un equipo líder terrible. Por favor, no crean que los cazatalentos del Reino Unido son horribles, porque no lo son. No puedo hablar mucho sobre las actividades de los Scouts en el Reino Unido, pero tengo un amigo que tuvo una experiencia en un campamento que no fue la mejor. Parecía que el líder del grupo no estaba preparado. Pero en general, he oído que la mayoría de los Scouts son buenos. A veces, solo se necesita encontrar el grupo adecuado. Muchas veces, cuando los conductores mayores atropellan a alguien, ni siquiera se dan cuenta de que ha habido una colisión y siguen adelante. Hay muchas personas mayores en mi zona y apoyo plenamente la necesidad de realizar un examen de conducción básico cada 5 a 10 años. Las personas pueden negar por completo la pérdida de audición, visión o memoria. Es cierto que a veces los conductores mayores no se dan cuenta de lo que está pasando. Una vez, un amigo tuvo un accidente leve con una señora mayor que ni siquiera se detuvo. Al principio, pensó que no había pasado nada, pero después se dio cuenta de que sí había un problema. Creo que es una buena idea que los mayores tomen exámenes de manejo más seguido. La seguridad es lo primero. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.